Muchísimas gracias de verdad por la invitación, muy complacido. Un reconocimiento a todos y cada uno de ustedes en el 30 Congreso Anual y el papel que han venido desempeñando en favor del desarrollo de la economía costarricense, el desarrollo social, el desarrollo político y el desarrollo económico. Voy a hacer mi presentación primero sobre los grandes temas de política y haré referencia en parte durante la presentación de lo que corresponde al papel del ICE. Costa Rica enfrenta serios problemas hoy. Tenemos un aumento muy significativo de la inseguridad y la criminalidad. Hoy tenemos una criminalidad bastante más alta que la de Panamá y Nicaragua. Hace pocos años teníamos mucho más seguridad en Costa Rica que en los países vecinos. El año 2013 murieron 411 costarricenses. Este año vamos cercanos a los 600, un aumento casi del 50% en apenas 4 años. Tenemos un problema de desempleo e informalidad, vamos a ver algunos datos, muy serio. Desde Canadá hasta Argentina competimos, solo nos supera Brasil y competimos con Venezuela. El resto tienen menores tasas de desempleo, a pesar de que en el pasado, hace unos años, era exactamente al revés. Tenemos un déficit fiscal alto y persistente, muy serio, vamos a hablar también de eso. Y un grave endeudamiento público. Tenemos una pobreza que no cede y una igualdad que cede. Hoy somos más desiguales que hace 10 años, que hace 20 años, que hace 25 años. Es decir, hoy somos más desiguales incluso que en el promedio de la América Latina, cuando éramos de los países más equitativos. Tenemos listas de espera en la caja descomunales. Siempre hubo, pero no de la magnitud que tenemos en los últimos años. Tenemos desesperanza, desconfianza y corrupción, lamentablemente en todos los niveles, y en los niveles superiores y en todos los poderes de la República. Cómo enfrentarla, cómo garantizar más allá de los discursos nuestro compromiso con la ética y los principios básicos de la sociedad costarricense. Tenemos una tramitomanía excesiva. Hoy construir una casa, abrir una pequeña empresa, se vuelve un calvario y la mayoría de la gente desesperada. Si son casas se va a los barrancos de los ríos a resolver su problema habitacional porque no pueden pagar los costos de una formalidad que cada día es más alto. Tenemos una educación cara y estancada, vamos a hablar de eso. Se nos ha ido estancando, vamos a ver algunos números. Por supuesto también tenemos presas e infraestructura. Hace poco en una encuesta sobre América Latina, solo Paraguay y Haití nos pasaban en nivel de problemas de infraestructura comparado con Costa Rica. Y tenemos una administración pública ineficiente, en el sentido de que del costo en relación con lo que otorgamos como sociedad. Ahí ustedes ven un cuadro que tomo del Estado de la Nación, donde se ve cómo hemos aumentado significativamente el gasto en salud como porcentaje del PIB, cómo hemos aumentado significativamente el gasto en educación como porcentaje del PIB y cómo hemos aumentado el gasto en protección social. Casi una cuarta parte de todo el Producto Interno Bruto en Costa Rica se dedica a protección social, mucho más que en muchos países. Y sin embargo, en el cuadro de abajo se dice exactamente lo contrario. Hemos aumentado la desigualdad y la pobreza no cede. De hecho, ahí están dos flechas. Esas dos flechas lo que significan las dos últimas grandes caídas de la pobreza. En la de arriba la de la pobreza general y en la de abajo la de la pobreza extrema. Quiero decir que eso ocurrió exactamente en gobiernos de unidad social cristiana.
Esas dos caídas. De ahí en adelante, parejo. 20%, 20, 21% en la general. ¿Qué nos dice esos números? Que el tema no es el gasto, es cómo hacemos las cosas. Ningún país ha aumentado el gasto en la forma en que ha gastado Costa Rica en el ámbito social en los últimos 10 años y sin embargo nos hemos hecho más desiguales. La ilusión de creer que era el tema del gasto, era el que nos iba a resolver los problemas, se nos ha ido diluyendo. De hecho, vamos a ver qué pasa en educación. Cuanto más gastamos el gasto, menos aumentamos la escolaridad. En el cuadro a la izquierda ustedes ven cómo venía aumentando la escolaridad y no venía aumentando tanto el gasto. Cuando empezó a aumentar más el gasto, que es en aquel lado de la derecha, paradójicamente es cuando menos ha aumentado la escolaridad. De manera que, por lo menos, no existe una relación de causalidad. Hemos aprendido en estos años que el tema no es cuánto, sino cómo gastamos. Y no se trata de bajar, por supuesto que no, pero se trata de tener claro que no es aumentando el gasto como vamos a resolver los problemas, ni de la educación ni de lo que sigue. Porque eso mismo pasa en salud. En la caja hoy hay 20,000 empleados más que hace 15, 16 años. Y sin embargo, hay muy pocas cirugías más. Hay muy pocas consultas con especialistas más. De hecho, no han crecido al ritmo de la población. De hecho, ese círculo rojo, en rojo está lo que ha subido el gasto. Y en azul está lo que ha subido el número de consultas generales, casi todas de emergencias. No de consultas de especialistas, no de cirugías. Si pongo el dato de las cirugías y de las consultas como especialistas, la situación es abismal, abismal. Hoy tenemos 9 veces más, 900% ha crecido la lista de espera respecto al año 2012. Y casi no aumenta la esperanza de vida en los últimos 15 años. Y prácticamente la mortalidad infantil ha bajado muy poco, 20% en 15 años. Debo decir que cuando yo fui presidente de la Caja en el 98-2002, la mortalidad infantil bajó más de 35%, de 14 por 1000 a 10. Y además la esperanza de vida subió 1 año y medio en 4 años. En estos últimos años ha subido 1 año, en 15 años. Y no se han vuelto a abrir casi ABAIS, a pesar de que obviamente eran necesarios. A mí me tocaba abrir, yo tenía la meta de abrir 100 ABAIS por año, y se abrieron nuevos servicios. En los últimos años se han abierto, ¿qué? 160, ¿qué? 12, 11 o 12 por año. A ese ritmo no salimos. El desempleo, ya vimos los datos. Tenemos persistencia en el nivel de desempleo y en el subempleo y en la informalidad. De hecho, ha crecido mucho la informalidad. Antes era menos del 40%, incluso llegamos a un momento cercanos al 36%, hoy andamos en el 44%. Es decir, el país nos ha ido informalizando. Porque las trabas, los requisitos, los costos han ido tirando a la gente a la informalidad. Y si aumenta la informalidad no vamos a sostener un sistema social que se funda básicamente en el mercado de trabajo, básicamente en cuotas obrero-patronales, tanto de asignaciones familiares como, por supuesto, los seguros de invalidez, vejez y muerte, y de maternidad y enfermedad. Además tenemos el tema de la criminalidad. En justicia crece la ineficiencia. Si ustedes ven en ese cuadro, no es mío, del Estado de la Nación, es más de un Estado de la Justicia que hizo el Estado de la Nación. En el lado izquierdo, hace 25 años teníamos 10,000 habitantes por juez, hoy tenemos 3,000. O sea, tenemos tres veces más jueces por habitante. Y la justicia no es más rápida y no percibimos que sea más justa, a pesar de que hoy hay 3 veces más jueces por habitante que en el pasado. Y en la criminalidad, ustedes ven el cuadro ahí, sí, venía subiendo desde el 90 al 2005, pero muy paulatinamente. ¿Qué nos pasó después? ¿Por qué esa subida
del 2006 al 2010 y después del 2013 al 2017. 50%. Debo decir que en el 2013 Panamá tenía una criminalidad mayor que Costa Rica, hoy la tiene menor. Algo hemos hecho mal en ese campo y que necesitamos cambiar. ¿Y cómo hemos manejado las finanzas públicas? Bueno, y hay otro cuadro interesante. Ese es el endeudamiento como porcentaje del PIB. Ustedes ven que venía bajando, se mantenía estable y venía bajando hasta el 24% y de pronto ahora estamos prácticamente en 47, 48% de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto, a un nivel dramático que nos puede poner en serias dificultades en el futuro si no tomamos acciones inmediatas. Y fíjense que en ese periodo anterior, cuando bajaba, las tasas de interés internacionales estaban más altas que ahora, así que no es culpa de las tasas de interés. El petróleo estaba más caro que lo que está hoy, no es culpa del petróleo, es que descuidamos las finanzas públicas, se descuidó sensiblemente las finanzas públicas. Y esta es la deuda del gobierno en dólares, sí, 30.000 millones de dólares, solo del gobierno central. Vea cómo ha subido, y vea que venía subiendo, sí, pero razonablemente, hasta el 2009, 8.000 millones. ¿Cómo es que pasamos de 8.000 a 30.000 millones de dólares en tan poco tiempo? Este es otro dato interesante. Este cuadro, los dos cuadros representan los gastos de capital por una parte y los gastos de remuneraciones en el sector público. En el lado izquierdo son los gastos de capital. Costa Rica está abajo, está comparado con Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, para poner algunos ejemplos, se pudieran haber puesto otros. Vea que escogí unos de un lado ideológico, otros de otro lado ideológico, para que no hubiera ese sesgo. Bueno, el de Costa Rica, los gastos de capital, más bien como porcentaje del PIB, más bien son más bajos. No han crecido, están abajo, allá. Y cuando vamos a los gastos de remuneraciones, los gastos de salarios como porcentaje del gasto total, pasa exactamente lo contrario. El de Costa Rica es el de allá arriba. Así es insostenible un sistema. Por mucho que hagamos todos los esfuerzos y por mucho que recaudemos mejor, vamos a hablar también de eso. Además, bueno, esto es un tema aparte. De pronto no ajusta, estas las tarifas, las tasas internacionales en dólares, es decir, las tasas de interés internacionales que afectan nuestra deuda. Fíjense que es muy bajo, está cerca del 1%, 1.25. Costa Rica nos manteníamos bajo y de pronto la subimos, tal vez para mantener el tipo de cambio. No lo sé, porque esa subida así tan dramática para poder premiar la inversión en colones solo se explica tal vez porque se quería mantener el tipo de cambio. Pero eso significa un aumento muy alto, lo que se traslada en aumento a los costos del crédito para los costarricenses en colones. Bueno, gobernar es lo que se hace mientras los demás dicen que no se puede. Costa Rica, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay temas de reforma del Estado. Es fundamental volver a crecer económicamente y a crear empleos. Es fundamental atender el equilibrio fiscal. La corrupción, atacarla en sus causas, básicamente más transparencia, menos discrecionalidad y cero impunidad. Pero la impunidad le toca al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Poder Ejecutivo le toca las dos primeras. Y hay que cumplirlas, y cumplirlas bien, la transparencia y la no discrecionalidad. Hay que dar seguridad jurídica, eliminar trabas, necesitamos volver a empujar la infraestructura, vamos a hablar de eso. La seguridad ciudadana, la equidad, la solidaridad y gobernar. Y voy a decir algo que le he dicho a todos los equipos. Nosotros vamos a gobernar, y esto es fundamental para el ICE y para todas las instituciones, vamos a gobernar, como lo dice al final, con la legislación y la institucionalidad vigentes. Vamos a sacarle el jugo a lo que tenemos, a las instituciones que tenemos,
dejar a un lado las discusiones ideológicas y concentrarnos en sacarle el jugo a la caja para que lo haga bien, al ICE para que lo haga mejor y a todas nuestras instituciones en el marco de la institucionalidad, sin cambios abruptos, respetando lo que hemos construido a lo largo de la historia, pero garantizando que podemos hacer las cosas mejor, incluso mucho mejor, con esa institucionalidad y con esa legalidad. No renuncio a las propuestas de cambio, de reforma del Estado, pero me parece que el próximo gobierno, la principal tarea es demostrarle a los costarricenses, será demostrarle a los costarricenses que podemos hacer con la misma institucionalidad y sin estar haciendo tantos cambios institucionales y legales, con la misma institucionalidad que podemos hacer las cosas mucho mejor. Necesitamos generar confianza y luchar contra las distorsiones, integrarnos mejor al mundo. Vamos a avanzar más en turismo y atracción de inversiones. Y en el marco constitucional y de los tratados vigentes habremos de apoyar a nuestros productores, sin violar los tratados. No vamos a meter al país en conflictos, pero hay un margen importante que se puede hacer y no se ha hecho para apoyar a nuestros productores en este camino. Volver a que el gasto público no crezca más que la economía y que la recaudación anual crezca más. Respetaremos los derechos adquiridos de los empleados públicos, todos. Sí nos opondremos a nuevos beneficios insostenibles, si no son sostenibles en nuestra sociedad. Lo he dicho y eso me ha costado algunas críticas, de un lado y del otro. Lo hice así en la caja. Cuando estuve al frente de la caja, lo primero que le dije a los empleados, ni un solo derecho adquirido se va a afectar. Ni habrá modalidades de ejecución, habrá ajustes. Tal vez algunos trabajos que hoy se hacen no son los más útiles, entonces tendrán que recapacitarse para hacer otros trabajos más útiles. Por ejemplo, los que guardan expedientes para pasar al expediente electrónico. Yo diría que íbamos a durar unos 5 años en hacerlo, pero yo salí hace 16 años y no está el expediente electrónico. Entonces, ahí hay un problema de otro tipo. Y sí tenemos reglas constitucionales que limiten el déficit fiscal y el endeudamiento público con válvulas de escape para crisis. No son una camisa de fuerza. Pero es importante decirle al mundo y decirnos a nosotros que vamos a volver a encontrar el equilibrio fiscal. Hay dos cosas que yo no voy a hacer. Si me toca ser presidente, si Dios y ustedes y los costarricenses así lo quieren. Uno, voy a hacer todo lo posible por no llevar a este país a una crisis económica, como la que vivimos a principios de los 80. Eso es devastador. En 2 años se subió por esa crisis, por causa de esa crisis, no importa todos los programas sociales, subió la pobreza del 25% al 50%. Y la escolaridad de los estudiantes de secundaria, que era 70%, bajó a 40 y tantos por ciento. Es decir, salieron muchos jóvenes, muchos muchachos, simplemente de los colegios, porque no podían ir al colegio, porque necesitaban sus manos y sus brazos para trabajar y comer. Una crisis económica es algo que yo haré todo lo posible porque no ocurra. Y una segunda, haré todo lo posible por no volver a dividir este país entre el sí y el no. Todo lo que pueda. Por eso, algunos me tachan de equilibrado, de parsimonioso, porque estoy convencido que para gobernar es necesario garantizar que todos nos sintamos parte de este país, los que están de un lado y los que están del otro. Cuando un grupo pretende echarse un pulso y derrocar al otro, tarde o temprano, los dos perdemos, porque volverá el otro grupo a quererse echar el pulso 4 años después. Y yo creo que es esencial en este momento llevar la tranquilidad a los costarricenses, la confianza a los empresarios, la confianza a los trabajadores, la confianza a los empleados públicos, de que haremos todo lo posible por no volver a enfrentar este país entre sí y el no. Bueno, ahí hay una propuesta de equilibrio fiscal. Yo no creo en terapias de choque. Creo que se puede alcanzar un equilibrio fiscal sin dramatismos,
que podemos aumentar los ingresos vía mejor recaudación. Nosotros estamos de acuerdo en pasar del impuesto de ventas al impuesto al valor agregado al 13%, no subiendo la tarifa, y estamos de acuerdo en tener una tarifa para los ingresos pasivos del capital. Eso lo hemos dicho hace varios años, lo he escrito yo hace varios años. Si en lugar de haber trabajado tanto por los paquetes fiscales, hubiéramos trabajado esos dos proyectos, probablemente ya los tendríamos. Y nosotros vamos no solo no a ponerle palos a la carreta, sino a asegurar que esas vías sean, que creemos que son necesarias, en lugar de hacer esos cambios tan radicales que pretendían. No creemos en los paquetes tributarios, pero sí en reformas que puedan resolver un poco, paliar un poco el problema fiscal. Y contener el crecimiento del gasto al final. Y voy a aclarar eso. Contener el crecimiento no es bajar el gasto, al contrario, sigue subiendo. Y ahora lo vamos a ver con unos datos. Ha venido subiendo el gasto público alrededor de más del 10% anual. Eso es inviable, eso es insostenible, aunque tuviéramos nuevas reglas fiscales. Puede ser que un año o 2 años lo pudiéramos sostener y al año siguiente no puede, no es viable en ninguna sociedad crecer el gasto en esa forma. El gasto público en el año 2014, y me refiero al gobierno central, subió de 6.400.000 millones de colones, 6.400.000 millones de colones, que fue el gasto total del 2014, este año es de 9 billones, es decir, es 2.600.000 millones de colones más. Puesto en dólares, este año este país, el gobierno central está gastando 4.500 millones de dólares más, 4.500 millones de dólares más. Si hubiera crecido el gasto 2.800 millones de dólares, que hubiera crecido sin haber afectado derechos de las personas y poder seguir produciendo y seguir creando obra, en este momento tendríamos 2% menos de déficit fiscal. El problema es que creció desmesurada, desproporcionada e irresponsablemente. Y yo creo que entonces sí se puede. Si el gasto público creciera 5% anual por encima de la inflación, que es un buen aumento, significativo, y los ingresos siguen creciendo, lo que han venido creciendo, alrededor de 8 o 9%, en 4 años tendríamos menos del 3% del déficit fiscal y volveríamos a recuperar la confianza y las inversiones de este país. Y sí hay también una apuesta, y ahora tiene que ver también con un tema con el ICE, el aumentar los gastos de capital, los gastos de infraestructura, a razón de 0,25 por año. ¿Por qué? Porque gastamos muy poco. Ahí sí gastamos muy poco. Así como en otros temas gastamos mucho, ahí no. Ahí es exactamente al revés. Me refiero a la red vial especialmente, pero no solo a la red vial. Estos días hay un pleito ahí sobre las escuelas, no se ha juntado un crédito de hace 3 años, 4 años, de un crédito para construir escuelas, ni el 20% en 4 años. No está bien. A mí no me interesa saber, la ministra dice que fue el ministro anterior y el ministro anterior dice que es la nueva ministra. Me parece que aquí no es un tema de cargar culpas, es un tema de cómo de estudiar qué fue lo que pasó para que no vuelva a ocurrir. Y lo mismo pasa en infraestructura. Vea, del impuesto al ruedo que vamos a estar pagando estos días casi todos, del impuesto al ruedo, que en realidad es el impuesto a la propiedad de vehículos que se paga junto con el marchamo, y del impuesto a los hidrocarburos no se gasta, bastante menos del 50% que se suponía que era para infraestructura, no se está usando para infraestructura. Y claro, después nos preguntemos que por qué tenemos los problemas que tenemos. Y voy a decir, en el tema carcelario también, a propósito de otro tema, para poner otro ejemplo, entre el año 98 y el año 2006 los cupos penitenciarios crecieron más del 100% y las personas privadas de libertad crecieron 52, 54%. Es decir, crecieron más los cupos y por eso no había hacinamiento carcelario. ¿Qué ha pasado en estos últimos 11 años? Exactamente al revés, pero mucho más dramático. Las personas privadas de libertad aumentaron 62%, no mucho más que en los 8 años anteriores, un poquito más. Pero los cupos penitenciarios
crecieron 14%. Entonces no preguntemos de dónde viene el hacinamiento carcelario. Viene de haber dejado de hacer las cosas que se pueden hacer y que no son extraordinarias, y con la institucionalidad y con las leyes vigentes. Bueno, son solo ejemplos. Esto es lo que pasaría con el déficit fiscal. Esta es una proyección que no es exacta, pero nada más es para ver qué haría si nosotros crecemos el gasto a 4%, que es lo que ha crecido la economía, y los ingresos crecen a lo que ha crecido en los últimos 10 años, 9%. Tendríamos mucho menos déficit fiscal. No se va a dar eso porque vamos a necesitar crecer un poquito más de ese 4%, tal vez 5 o 6%, pero no 10, 11 o 12%. Con eso garantizamos derechos adquiridos y garantizamos la inversión en infraestructura que este país tanto necesita. Esto nada más para que, claro que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Yo no les propongo hacer, ni creo en terapias de choque, como dije. Bajar el déficit en un año es una locura. Lo que sí tenemos que hacer es volver a equilibrar las finanzas públicas para poder volver a crecer. Bueno, la seguridad jurídica es importante. Hay que tener reglas claras. Hay que eliminar, hay que tener incentivos a los emprendedores, eliminarles trabas, fomentar los encadenamientos, las incubadoras, la banca del desarrollo. Un despropósito. Luego, con todo respeto, porque hubo mucha ilusión en los que la aprobaron. Los gatos no ladran y no vamos a lograr que ladren. Un banco comercial es un banco comercial, no pretendamos que además sea banca de desarrollo, porque entonces no hace ni lo uno ni lo otro y terminamos en un despelote institucional y por no decir otros problemas que hemos visto ahora en la banca. No, debemos pensar en otro tipo de sistemas para llegarle al desarrollo. Yo no quiero volver al pasado, pero las juntas rurales de crédito del pasado funcionaban bien. Eran gente, agricultores que conocían bien a sus vecinos y sabían si eran buena paga o mala paga, y si tenían un buen proyecto o no tenían un buen proyecto. Algo de eso, adaptado a los tiempos modernos, porque no vamos a seguir solo siendo un país agrícola, pero también debemos garantizar eso. Eliminar trabas y requisitos, ahí hay un tema fundamental. Yo espero que en los próximos años logremos, y espero que también el ICE nos ayude en ese propósito, lograr que todo pueda tramitarse electrónicamente. No que solo pueda tramitarse electrónicamente, porque me he topado en reservas indígenas gente que le dice, mire, es que ya yo en la caja no puedo pedir cita porque hay que pedirle. Eso es un abuso. El que se pueda tramitar todo electrónicamente no quiere decir que no haya que tener oficinas para que la gente que no esté conectada también pueda pedir su cita. Pero en cualquier caso eso es un tema central y tenemos que hacerlo pronto, muy pronto. Quiero ventanillas únicas, no solo para los exportadores y no solo para la construcción. Quiero ventanillas únicas para todos los trámites. Que la gente sienta que va a una oficina, y una oficina donde le tramitan las cosas y le ayudan a hacer las cosas, la patente o el requisito de permiso. No exigir certificaciones que constan en registros públicos. ¿Para qué? Se pueden conectar y verlos. Pedirle la certificación de la caja, con solo que uno pida la autorización, ya la institución se puede meter a internet y ver si está al día o no está al día. Eso cuando no le piden la orden patronal, que ya no se inscribe, que ya no se... Entonces la gente tiene que ver cómo se mete a internet para imprimirla, para llevarla. Reglas claras y números, y bueno, el silencio positivo. Vamos a entrar en el tema de infraestructura, transporte e internet. Queremos entrarle a 100 cuellos de botella, 25 cuellos de botella por año. Ustedes saben bastante de eso. El país necesita volver a creer y ver que hay un cuello y que se definan los cuellos. Nosotros tenemos unos definidos, pero se pueden ser otros, si hay otros más importantes. Pero es importante que uno le diga cada año, mire, este año vamos a entrarle a estos 25 cuellos de botella, de esta manera. Algunos son sencillos, otros son más complejos. Algunos no requieren estudios de impacto ambiental, ni requieren expropiaciones, porque están en el derecho de vía, por ejemplo. Otros requieren expropiaciones, son más complejos, o requieren estudios de impacto ambiental. Entonces uno los va poniendo en las casillas de 1, 2 y 3. Eso es lo que yo trataba de hacer, por ejemplo, en la caja. Los EBAI son más sencillos, las clínicas, los arreglos de clínicas serán medianos y los hospitales son más complejos. Entonces uno los pone desde el principio, equipos diferentes para que atiendan distintas tareas.
pero desde el primer día, desde mayo, aunque la obra empiece 2 años después. Entonces, ustedes tienen mucha experiencia en eso. Y bueno, también el tema del agua. Es el colmo que en este país muchas ciudades, muchos lugares, aquí en Barba, la zona de Barba, Santa Bárbara, tienen problemas de agua a pesar de que tienen las montañas ahí. La tiene Guanacaste. Hoy muchos proyectos se han encarecido por el tema del agua. Bueno, y tampoco es nada del otro mundo. La construcción de 7 de las 20 carreteras pendientes. Porque al ritmo que vamos, estamos construyendo una carretera cada 5 años. Y no es la más importante, Vuelta de Copper, Chilamate, una versión limitada de la Ruta 27, limitada porque era bajo esquemas de hace 20 años o 25 años, Cañas, Liberia. Es decir, si hay 20 carreteras de consenso nacional, que no son las mías, que hay consenso, el grupo consenso del Colegio de Ingenieros, ¿por qué no las hacemos? ¿Por qué hacemos una cada 5 años? A ese ritmo tardaremos 100 años, es inviable. Yo no propongo hacer todas, pero por lo menos sí comprometernos a hacer 7, para que el próximo gobierno haga 7 y el otro gobierno haga 7, y en 12 años pues nos pongamos un poquito al día, no de un solo golpe. Y bueno, por supuesto queremos internet accesible económica y territorialmente. Se ha avanzado mucho en eso, pero todavía nos queda una tarea pendiente. Nosotros queremos apostarle al transporte eléctrico, sobre todo al transporte público en las ciudades. Y por eso tenemos el tema de cumplir la primera etapa del tren, de la modernización del tren, que son alrededor de $500 millones, esa primera etapa, que es indispensable. También vamos a apostarle a por lo menos 2 líneas dedicadas de autobuses, tal vez norte-sur, una y otra del este-oeste, y por supuesto la primera línea de metro, 9,5 kilómetros entre Guadalupe y San José y Desamparados. Quiero decirles que en ese corredor se mueve mucho más gente en transporte público que entre Alajuela y Cartago. Nada más para tener un dato, para compararlo, digamos, con el tren. Y yo creo que es posible hacer eso. Bueno, y ahora me refiero un poquito al ICE, porque debería haber hablado también de educación y salud, porque están ahí, pero no quiero pasarme. Bueno, yo creo mucho en la economía de la oferta. La oferta crea demanda. La oferta de servicios eléctricos crea desarrollo. Por eso nosotros tenemos que ir siempre mucho más mucho más adelante, pensando mucho más adelante. Quiero que garanticemos un suministro creciente generado limpiamente por el ICE, las cooperativas, las empresas, los hogares, que termine también por abaratar los altos costos eléctricos. Queremos un aumento de la oferta eléctrica, necesitamos un aumento de la demanda que ayude a generar el ritmo de crecimiento económico y de generación de empleo. Pero la oferta es también muy importante, no debemos parar en eso. Y también exportar energía limpia. Y también ver florecer miles de proyectos solares en cada casa, en cada industria, en cada finca. Decenas de proyectos eólicos y algunos cuantos hidroeléctricos y geotérmicos, que los está llevando el ICE. Creo, en el caso del ICE, para decir algunas otras cosas en particular, creo que puede ayudarnos a atender las emergencias en las obras públicas. Parece que ahí puede jugar un papel muy importante. El país va a seguir enfrentando emergencias todos los días. Y ustedes tienen una capacidad. Tal vez no competir para las obras, para no generar ahí un conflicto. Pero las obras de emergencias creo que ahí pueden jugar un papel muy importante. En segundo lugar, yo he apostado por el metro y yo espero que el ICE y el INCOFER sean socios en ese proyecto, que lo lleven adelante. Es un reto, pero créanme que es un nuevo reto que me parece que será fundamental para el ICE. Igual que cuando les pusieron el reto de la telefonía automática, yo quisiera ponerles también ese reto a la par del INCOFER para hacer el metro. Y por supuesto seguir garantizando la competitividad en las telecomunicaciones. Hay otros temas sobre seguridad ciudadana, solidaridad, pobreza, igualdad, salud y la caja que podemos hacer, educación, vivienda, ambiente, protección de ríos y cambios climáticos.
la pregunta es la que yo pongo: ¿quién dice que no se puede? Si en el pasado lo pudimos hacer y hicimos cosas maravillosas, ya desde el siglo XIX y en el siglo XX, y el ICETA participó de algunas de esas cosas de las que los costarricenses nos sentimos orgullosos. Cuando yo oigo que no se puede, hay un ambiente pesimista que me parece que le hace mucho daño a este país. Muchas gracias. Doña Betsy, ayúdeme el correo para las preguntas. Bueno, muchas gracias de verdad. Por el tiempo me dicen, pero yo encantado de recibir preguntas. Yo no quiero solo que voten por mí. Dicho sea de paso, les pido el voto. No, lo que quisiera es que nos ayudaran y que nos acompañaran. Tenemos más y más grandes deberes que en el pasado. No tenemos tiempo para odiarnos ni discutir demasiado de ideologías, sino ponernos a trabajar al día siguiente. ¿Cuál correo digo? Asistentes, sí, es @pisa.cr. Sí, ese es el más directo, porque ella me exige que lo esté bien. Bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta, encantado. Y los compañeros que nos acompañan en esta batalla, y algunos, ojalá que nos sigan acompañando.